Hola amigas y amigos de IBC, bienvenidos a una nueva emisión de César Miguel Rondón en Conexión. En medio de esta tragedia que vive nuestro país, Venezuela por momentos toca el terreno de lo absurdo, de la charada, de lo risible, de lo impensable. Resulta que en un país donde no hay justicia, hay dos tribunales supremos de justicia. Uno que constitucionalmente ya no debería existir. De hecho, no debería existir desde un primer momento, porque buena parte de sus magistrados fueron nombrados cuando ya se había vencido el tiempo de la Asamblea Nacional anterior, aquella que presidía Diosdado Cabello. Pues bien, aún así ese tribunal no debería seguir existiendo. La Asamblea Nacional decide, en uso de sus facultades constitucionales, nombrar otro Tribunal Supremo de Justicia. Pero el régimen dictatorial de Nicolás Maduro desconoce la decisión de la Asamblea Nacional, así como ha desconocido todas las decisiones y a la misma Asamblea Nacional en sí. De allí que le haya impuesto una Asamblea Nacional Constituyente a metros de distancia en el hemiciclo, en el otro hemiciclo del Palacio Federal. Pues bien, al desconocer al Tribunal Supremo de Justicia elegido por la Asamblea Nacional, el régimen empieza a perseguir a estos magistrados y estos tienen, como tantos venezolanos, que huir del país. Se conforma así un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que funciona y toma decisiones, pero son decisiones que no son acatadas por el gobierno nacional. De esta manera tenemos una fiscal general de la República en el exilio, la señora Luisa Ortega Díaz, que ha de enfrentarse al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima e ilegal, y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que se enfrenta al Tribunal Supremo de Justicia, que ya no tendría razón alguna de existir, presidido por el magistrado Michael Moreno. Ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha decidido, sesionando en la ciudad de Bogotá, un antejuicio de mérito contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por corrupción en el caso de Odebrecht. Además, solicita medida de aseguramiento preventivo, es decir, que le pongan preso. Dice el documento de la decisión, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. La fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó pruebas contundentes de vínculos de Maduro en el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, por lo que se solicita antejuicio de mérito para indagar en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. Con razón de la solicitud se llama a declarar a Maduro al Tribunal Supremo de Justicia. Debía comparecer el pasado 3, pero no asistió. Ahora pues van a hacer la solicitud del caso ante la Interpol. Cuando decíamos que se trata de una situación absurda, extrema, es una situación que no tiene ningún sentido. Usted podrá decir, es lo propio que ocurre en dictaduras. Por ejemplo, ya habíamos comentado con el doctor Duque Corredor en este programa, el caso de la República Española en el exilio, una vez que que Franco triunfó luego del golpe de Estado y la guerra civil en el año 39. Entonces, él gobernaba en España y desconocía por completo lo que decidiese la República Española en el exilio. Algo parecido está ocurriendo en nuestro país. Por lo pronto, Tarek William Saab ha dicho que se trata de pseudoabogados, los del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en acto bufo que han humillado la profesión de hacer derecho, por lo que merecen el repudio internacional.
La historia evaluará muy bien el papel en contra de la paz de la nación al darle cabida fuera de la jurisdicción real, porque el TSJ funciona en Caracas con una sala debidamente instalada con sus magistrados y presidentes. Se refiere a la sanción que la historia supuestamente le daría al actual gobierno colombiano. Esta acción del TSJ en el exilio ridiculiza y contribuye a la desestabilización del país. Y, por supuesto, catalogó, acusó a los magistrados de usurpadores y traidores a la patria. ¿Cuál de las decisiones se impondrá? ¿La de Tarek William Saab? ¿La del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Veremos. Toda esta charada ha de tener su fin el día en que pues, se llame a capítulo y cambie definitivamente no el gobierno, sino el régimen en nuestro país. En el largo, mientras tanto, como decíamos, somos un país absurdo, con 2 tribunales supremos de justicia y sin ningún tipo de justicia. A ver, dice Carlos Nieto Palma, de la ONG Una Ventana a la Libertad, de los 100.000 presos que hay en Venezuela, el 70% son procesados, que aún no tienen condena después de 2 o 3 años detenidos, y al menos 45.000 de ellos están en calabozos y áreas que no están adecuadas para tener a un detenido. De allí los niveles extremos de hacinamiento. Esto fue lo que llevó a lo que ocurrió en Poli Carabobo. Varios de los que allí murieron no tenían por qué estar allí, porque no tenían ningún tipo de condena, no se les había llevado ningún tipo de juicio. Eso hay que investigarlo. Y la investigación la pide nada menos que la Asamblea Nacional. El gobierno regional de Carabobo se ha hecho de la vista gorda. El gobernador Lacaba no ha respondido a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional, en una comisión que integran Delsa Solórzano, Richard Blanco, Denis Fernández y Juan Miguel Mateus, va a ahondar en las investigaciones. Y lo otro que debe hacer la Asamblea Nacional es proceder con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, porque para que ese antejuicio de mérito proceda, la Asamblea Nacional tiene que aprobarlo y darle curso. Lo hará la Asamblea Nacional, que no está en el exilio, aunque varios de sus miembros más prominentes sí lo estén. Veremos. Ayer comentábamos un artículo que nos llamó mucho la atención en el portal Crónica.1. En ese portal se hablaba de un artículo donde el hambre dispara contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El país todo está pasando hambre, pero los militares, los soldados, esos también están pasando dificultades. ¿Qué va a hacer de esos soldados? Son ellos los que se van a enfrentar a una eventual invasión de marines. Siendo la Fuerza Armada tan importante en el devenir del país, ¿en qué condiciones está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?